lo siento. Hola, buenas tardes. Pues bueno, como ya dijo José Alberto, soy asistente de investigación de él y desde enero estamos trabajando, bueno, no, desde antes, desde mucho antes. Camilo empezó con este trabajo, yo lo retomé en enero y pues ya tenemos como una primera propuesta que queremos intentar publicar, entonces nos gustaría mucho que nos hicieran comentarios. Y pues bueno, les voy a compartir una pequeña presentación que hice. Bueno, el trabajo está titulado como Efectos de potenciales riesgos sísmicos en el mercado inmobiliario de la Ciudad de México. Y como ya mencionó José Alberto, todas estas personas estamos involucradas en el desarrollo de esta investigación. Ay. Bueno, en este trabajo lo que hacemos es estimar el efecto que tiene la percepción de riesgo sísmico en el precio de un inmueble en la Ciudad de México y específicamente si generar información nueva aumenta ese descuento en precio, protegiendo un poco más a los consumidores. En el marco de la sustentabilidad y resiliencia, esto es importante, creemos, porque pues como sabemos, como parte de los efectos adversos del cambio climático, es muy probable que los desastres naturales, la frecuencia de su ocurrencia se aumente. Y también a nivel social, comprar un inmueble para la mayoría de las personas es una inversión muy grande, un compromiso de muy largo plazo, y es por eso que es muy importante proteger al consumidor ante posibles pérdidas o daños de valor importantes para una inversión que puede ser tan significativa en su vida. Nos basamos en estos estudios anteriores que han hecho lo mismo. Ellos utilizan la metodología del modelo de precios hedónicos, que es lo mismo que estimar la disponibilidad promedio a pagar por un bien, que tiene características que no son tan fácilmente identificables como en otros mercados. Este es el caso del mercado inmobiliario. Un inmueble tiene muchas características que no solo dependen del inmueble y que no se pueden valorar igual para todos los tipos de consumidores. Entonces se elaboran modelos econométricos para saber cuál es el peso de cada una de las características en el precio de mercado de este tipo de bienes. Bueno, lo que les comentaba. Entonces, para este caso específico, lo que asumimos es que el consumidor maximiza la utilidad de comprar un bien inmueble y para ello internaliza el hecho de que existe una posibilidad de pérdida de valor derivada de los daños generados por que llegara a ocurrir un sismo. Perdón, Carmina, nada más rápido, como no es un público economista, nada más di en una oración que es utilidad. La utilidad es como el bienestar que le genera al consumidor consumir. La felicidad, todas las cosas buenas que le trae consumir, la razón por la cual consume ese bien y entonces en función de qué tanto bien le hace el bien es lo que está dispuesto a pagar. Entonces, maximizar su utilidad es consumir lo más que puede al menor precio. Muy bien. Entonces, esta probabilidad de la que les hablo, que se internaliza en el modelo de maximización, pues no es una probabilidad objetiva porque normalmente el consumidor no tiene datos muy concisos para estimar esta probabilidad. Es una probabilidad subjetiva y depende de la disponibilidad de información y de la propia percepción. Ahora, cuando se genera información adicional, normalmente hay un cambio en precios porque el consumidor ajusta su percepción de probabilidad de que ocurra un siniestro y entonces se puede ver si la percepción de riesgo estaba sub o sobreestimada. En este caso nosotros hicimos 5 cortes en el tiempo para comparar cuál era el descuento en precio que hacen los consumidores asociado al riesgo sísmico. Y pues bueno, como ven, la primera es en febrero del 17, antes del sismo del 19 de septiembre del 2017, y las otras 4 son posteriores para ver cuál fue la reacción de los consumidores ante los desastres generados por el sismo y cómo esa percepción se fue modificando en el tiempo. Las proxies de riesgo sísmico que usamos fueron 3 variables, una que ya existía antes del sismo, que es este mapa que genera Protección Civil de la Ciudad de México, que son las zonas sísmicas de la Ciudad de México.
Ay, bueno, son 5. La 0, que solo es este puntito chiquito, ahí no existe riesgo sísmico, pero pues es muy pequeño. De la 1 a la 4 son zonas del lago, donde antes estaba el lago sobre el que se construyó la ciudad. La zona roja es la más riesgosa y para afuera se hacen un poco menos riesgosa, pero digamos que estas 4 partes son las más riesgosas y las que han sufrido más daños a lo largo de los años debido a los sismos. Y la parte 5 es la zona de transición o de pantano, que es lo que solía ser las orillas del lago, que si bien no es tan inestable como la zona del lago, sigue siendo tierra que es muy inestable. Y las dos variables que se generaron después del sismo fue un mapa que hizo la NASA de los cambios en superficie derivados del sismo del 19 de septiembre y un mapa que elabora verificados 19S, en donde hizo como un conteo de todos los edificios que colapsaron con el sismo, que son los puntos azules, y todos los edificios que sufrieron daños, que son los puntos rojos. Entonces, para estimarlo elaboramos 3 modelos. Ambos modelos los estimamos a través de 2 metodologías, mínimos cuadrados ordinarios y un modelo espacial que utiliza el error de la otra observación, que lo que hace es hacer una matriz espacial que te dice cuál es el efecto del precio, en este caso, que es nuestra variable dependiente, de los vecinos de la observación, en este caso el inmueble, sobre el precio del inmueble. El primer modelo nada más incluimos las 2 variables que ya existían, que creemos que son las que mejor conoce el público, es si el inmueble está en zona de transición o si está en zona de lago, y una serie de variables de control de otras características del inmueble. Y en los modelos 2 y 3 lo que hicimos fue cruzar estas variables de zona sísmica con la nueva información que se generó después del sismo, que fue si está o no en un cambio de superficie en un radio de 200 metros o si hubo algún edificio colapsado en un radio de 200 metros. Ok, estas son las variables que incluimos en el modelo. La base de datos la hicimos. Las observaciones son casas que estaban en venta en la Ciudad de México en cada uno de estos momentos del tiempo. La información la sacamos de una página que oferta inmuebles en venta en la Ciudad de México que se llama Metros Cúbicos. Esta información, que es si el inmueble se ofrecía en dólares, si era una casa o un departamento, el área, el número de baños y la edad, toda esa información la descargamos de esa página y después la complementamos con variables espaciales, que es el índice de desarrollo social de la colonia en donde se encuentra el inmueble, y 2 variables que son matrices de conectividad, que te indican qué tan bien conectado está el inmueble a un radio de 750 metros y a un radio de 12 kilómetros. Ok, de estas variables que son las variables de control, en todos los cortes de tiempo, todas son significativas y todas tienen el signo esperado. Si está en dólares es más caro, si es una casa es más barato. Esto es un poco contraintuitivo, pero consideramos que es por 2 razones. Una es que las casas que hay en la Ciudad de México son más viejas y por eso es que son más baratas, no porque sean casas. Y también porque las casas tienden a estar en la calle y la gente prefiere tener seguridad. Un edificio de departamentos tiene seguridad privada. Un conjunto residencial tiene seguridad privada, entonces consideramos que ese también puede ser un factor por el cual las casas son más baratas. Obviamente un área más amplia es más caro, más baños más caro, más edad más barato. Si está muy conectado en un radio de 750 metros, el signo es negativo porque la gente prefiere no vivir en calles principales, porque se asocia con mayor ruido, con mayor contaminación, con mayor índices de criminalidad, pero sí gusta estar conectado con otras partes de la ciudad. Entonces, esta variable de conectividad a un radio de 12 kilómetros sí es positiva, y si el desarrollo social de la colonia es más alto, es más cara la casa. Estos son los resultados del primer modelo. Las líneas azules son los resultados de la variable de si está en lago la casa, y las líneas rojas son de si está en zona de transición. Ahí. Todas las variables de este modelo, de estos coeficientes, son significativos. Y como se puede ver acá, pues sí obtuvimos lo que pensábamos, ¿no? Antes del sismo, que fue en febrero del 2017, ya existía un descuento en precio por estar en esas zonas.
y en la zona del lago era bastante mayor que en la zona de transición porque esa zona es más riesgosa. Después de la ocurrencia del sismo, aquí en octubre del 2017, que es prácticamente inmediatamente después de que ocurre el sismo, todavía no se alcanza a ver un cambio pronunciado, pero ya en junio, en febrero y en junio del 2018 ya se ve que el descuento en precios se hace mayor. Esto quiere decir que el riesgo percibido estaba subestimado, porque los consumidores reaccionaron a la ocurrencia de este sismo castigando más en precio los inmuebles que están en una zona de riesgo sísmico. Pero después, en enero del 2020, aquí parece que el descuento en enero del 2020 se hace incluso más pequeño que antes del sismo. Ese resultado no se puede interpretar tal cual, porque esta última muestra que sacamos en enero del 2020, el precio promedio de las casas es mucho menor que el precio promedio de los inmuebles que teníamos en estos cortes de tiempo. Entonces el coeficiente no se puede interpretar tal cual porque son inmuebles de precios diferentes en promedio, pero sí indica que el efecto, o sea, la tendencia no sigue siendo negativa, se revierte el efecto. ¿Y esto qué quiere decir? Que fue un efecto de pánico. La gente reaccionó no a una generación de nueva información o no es que se elevara su percepción de riesgo de ciertos inmuebles, sino que fue un efecto de lo que vivió, de lo que sintió, de las noticias, fue un efecto de corto plazo. Y en estos modelos, que fue donde integramos las variables de información, vemos exactamente la misma tendencia. Aquí es interesante, la línea verde es la variable que integramos de inmuebles que no están en zona sísmica, pero que sí hubo en su radio algún cambio en superficie o algún edificio colapsado. Y creemos que este brinco que da de febrero del 2017 a octubre del 2017, esta variable, nos indica que esta nueva información que se genera, los edificios colapsados y el cambio en superficie, en realidad los consumidores no la internalizaron. Porque aquí da un brinco. ¿Esto qué quiere decir? Los consumidores sí se asustaron por el riesgo sísmico, pero utilizando la información que ya tenían. Entonces, estas casas, las que no están en zona sísmica, suben de precio, a pesar de que sí están en lugares donde hubo daños provocados por el sismo del 19 de septiembre. Después, igual esto es el efecto de pánico, ya se estabiliza un poco acá. Pero bueno, los resultados de este segundo ejercicio incorporando variables de información nueva indican que sí existe una tendencia a la baja, pero en realidad la variable de riesgo que están considerando los consumidores es lo de la zona sísmica, que era la información que ya existía. Bueno, y así de forma muy general, las conclusiones que sacamos fue que, bueno, como sí se cumple el supuesto de nuestro modelo, ya antes del sismo ya existía un factor de descuento asociado al riesgo sísmico y inmediatamente después se eleva en los meses posteriores, y esto quiere decir que el riesgo subjetivo que la gente internalizaba en su modelo de maximización estaba subestimado. Sin embargo, el descuento no se sostiene en el largo plazo, que es lo que expliqué del efecto pánico, y esto quiere decir que la nueva información que se generó no se transmitió adecuadamente a los consumidores. Es información valiosa que podría internalizarse en su proceso de decisión y el canal de comunicación no fue lo suficientemente bueno porque los consumidores no lo están internalizando. Después tenemos esta conclusión que, bueno, esta pues no es tan sólida, digamos, pero gracias a que en enero del 2020 tenemos un pool de casas un poco más baratas y vemos que los coeficientes o el descuento en precio es mucho más pequeño, podemos inferir que la elasticidad precio de los consumidores de inmuebles más barato es menor. ¿Esto qué quiere decir? Que los consumidores de inmuebles más baratos tienen menos capacidad de reaccionar a que el inmueble que compran sea riesgoso. Y esto también creemos que está relacionado con que las zonas sísmicas más riesgosas están en zonas céntricas de la Ciudad de México, colonias populares, lugares caros. Como ustedes saben, Condesa, Roma, Escandón, que son zonas muy céntricas y que están valoradas muy cara ahorita en el sector inmobiliario. Entonces, que las personas que tienen una capacidad de pago menor están dispuestas a aceptar el riesgo
con tal de vivir en esa zona, aunque lo sepan. Y bueno, en términos de política pública, creemos que este resultado sugiere que existe falta de información en este mercado. Pues el sector inmobiliario en México realmente existe una burbuja muy grande alrededor de ella. Los precios se siguen elevando en muchas zonas de la ciudad, incluso en zonas de la ciudad en las que existe un alto nivel de riesgo sísmico, y creemos que esta información podría ser interesante a nivel de política pública para generar y fortalecer las vías de comunicación para concientizar al consumidor de bienes inmuebles sobre este potencial riesgo. Y finalmente, en cuanto a las limitaciones del trabajo, pues bueno, como mencioné, los datos que obtuvimos fueron de una plataforma de metros cúbicos. Sí, son bases de datos bastante amplias, más de 5,000 observaciones por corte. Sin embargo, sí sería recomendable incluir bases de datos de otras páginas. También sería importante hacer un análisis estratificado, ¿no? Obviamente siempre el consumidor que está menos protegido es el que menos dinero tiene. Entonces, hacer un análisis en un estrato más bajo, que también hay varios conjuntos residenciales para, digamos, para un estrato económico más bajo que están en zonas sísmicas. Eso también sería muy importante, ver cuál es la capacidad de ellos de reaccionar a precio y también cómo puede intervenir el Estado en ese sentido. Y finalmente ver qué sucede en el largo plazo. Si este efecto finalmente te desaparece, o también ver las políticas que el gobierno de la Ciudad de México haya implementado a partir de lo que sucedió en el 19S, qué efectos tienen en la percepción del público del sector inmobiliario. Y ya, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Carmina. A mí este trabajo como dije, lo empezó Camilo, lo continuó Carmina, yo estuve involucrado de cerca. Me gusta mucho, la verdad, pues es algo que ha ido ahí creciendo a la par solito, y fue casual que nosotros teníamos datos antes de, o sea, teníamos ya datos antes de porque estaba haciendo otro trabajo. Apenas sucedió el sismo, dije, Camilo, descárgate los otros, y fuimos haciendo estas descargas a lo largo del tiempo. Y bueno, en lo particular yo me gusta mucho este estudio, obviamente porque estoy ahí. Pero bueno, hay algunos comentarios. Beatriz dice que la UNAM tiene un estudio de grietas, fallas y fracturas en el suelo. ¿Lo incluimos? No, no lo incluimos. Lo que yo diría es, justo, tú me corriges, Carmina, pero yo lo que es que, por ejemplo, estudios como el de la NASA, la gente no los internalizó, es decir, no los vio, entonces no los tomó en cuenta. Entonces creo que sería interesante pues poner más información más precisa, pero mi hipótesis es que no va a cambiar porque justamente no es algo que conozca la gente. No llega al consumidor. Sí, no llega, pues, exacto. O sea, como... Incluso la cuestión de los colapsos, que es mucho más evidente, o sea, porque tú pasas y ves el edificio que está caído, ni siquiera eso tuvo un efecto. Uh-huh. Y bueno, yo agregaría que había mucha polémica, o sea, mucha de si se iba a caer el mercado inmobiliario, ¿no? Lo dijo María aquí en los comentarios, y justo nosotros teníamos esa inquietud. Como buenos académicos nos tardamos muchísimo en dar una respuesta, pero bueno, ya la estamos teniendo. María, adelante. Sí, entonces ahí lo que pienso es que sería interesante ver cuáles son las variables que sí están metiendo, que sí están haciendo que el mercado funcione de esa manera, donde puede estar, por ejemplo, el tema de estatus, el tema de vínculos familiares. O sea, hay otras variables antropológicas, y aquí está Celia, que en realidad tiene muchos más elementos que yo, pero hay también una cosa de la percepción de que el riesgo siempre es algo que no es mío, ¿no? Y eso también antropológicamente está muy estudiado, ¿no? O sea, sí pueden pasar cosas horribles, pero a mí no me va a pasar. Y creo que es algo que se puede también pasar, ese tipo de estudios, que yo los conozco como para términos de violencia, para términos de SIDA, o sea, como estudios de esta cosa humana de defensa de sí, pero yo no estoy en riesgo, aunque mi vecino sí. Pero sí creo que sería interesante meterle esas otras variables. Y eso es todo. De acuerdo. Sí, hay un tema que, digamos, lo que te diría la economía es, esa casa ya vale lo que tiene que valer porque ya está, el consumidor ya sabe que vive ahí.
Entonces ya de por sí valen menos y creo que es un poco coincidente con lo que, con la trayectoria esta de que si estás en el lago vale menos. Ahora hay un efecto de pánico, como dice Carmina, que ese ya no es de economía, sino es más una reacción momentánea que después llega. Pero bueno, sí, lo que tú dices es otro tema a considerar. Juanma. Gracias, Carmina. Muchas gracias y felicidades por la presentación. Muy padre. Gracias, gracias. El trabajo está muy bonito y sin duda da mucha información. Yo tengo dos preguntas. No sé si son preguntas o sugerencias. Que están relacionadas con la parte econométrica. Esta V que tienen de comportamiento, que bien se puede deber a alguna falta de variables, quizá muchas de las que había mencionado María, pero a lo mejor la otra podría reforzarse, validarse un poquito más ahí, si se pudiera hacer algún matching. Carmina mencionó el hecho de que hay una diversidad muy grande en cuanto a las casas que se tienen. Pero ahí podría haber un matching para hacer una comparación quizá un poquito más a la par, ¿verdad? Pero no solamente de las casas, ¿verdad? Sino también de otras variables que pudieran estar afectando esos precios, solamente para estar seguros que ese efecto de memoria de Dory realmente existe, ¿no? Porque yo creo que incluso si ustedes consultan algunas otras páginas de inmobiliarias, en muchas de estas páginas viene el riesgo el riesgo sísmico. Entonces, sí es alguna información que se está proporcionando a los consumidores y a lo mejor valdría la pena identificar si hay algunas otras variables que pudieran estar haciendo este efecto de V que se me hace interesantísimo, interesantísimo, sobre todo para poder identificar cuáles son las variables que lo están causando. Entonces, la idea sería probar algunas otras variables que a lo mejor no están en el modelo. Y la otra, que quizá yo creo que sí ayudaría, sería un matching. ¿Sí? De acuerdo. ¿Quieres decir algo, Carmina? Sí, solo, doctor Torres, es que no entendí. La V no es de los precios, es del coeficiente de la variable de riesgo sísmico. ¿A esa cruzarla con otras variables? La idea es de que hasta donde entiendo yo, esa V de riesgo sísmico está relacionada con la percepción que se tiene, ¿no es cierto? Ajá. Sí. Entonces, el punto es de que esa percepción la obtuviste por tus estimaciones econométricas, ¿sí? Sí. Entonces, mi punto es de que esas estimaciones a lo mejor se podrían mejorar si tuvieras un matching en términos de las características de las viviendas que se están considerando para identificar esa respuesta. De acuerdo. Sí, sí creo que es un buen punto y creo que sí podemos explorar. Respecto a las variables omitidas, sí quisiera comentar algo, que es que uno de los modelos tiene correlación espacial, es decir, se construye esta matriz de correlación espacial. Entonces, todo lo no observable, digamos que está en un sitio, pues está capturado en ese efecto, es decir, está aislado de la probabilidad subjetiva, de este proxy de riesgo. Entonces, yo creo que el tema de variables omitidas puede estar capturado un poco en esta correlación espacial. Y del matching, pues sí, lo vemos. Sí, digo, es algo que podemos hacer. Adelante, Juanma. No, es todo, mil gracias. Perdón, es Excelente que trabajo. debí otra vez levantar la mano, pero No. no te la bajé. No la bajé. Entonces, pues sí, exploramos igual el matching. Ahí no podríamos hacer un modelo de correlación espacial con matching porque yo desconozco que exista algo así, pero el matching normal, o sea, ese sí lo podemos ver y es algo que no lo había considerado. No, pero el matching lo puedes hacer anticipadamente y luego le puedes poner las correcciones espaciales. Tienes razón. Quieras. Sí, tienes razón. Tienes toda la razón.
Muy bien, pues no sé si hay alguien más, comentarios, observaciones. Bueno, pues si no, continuamos con la presentación de Juan. ¿Estás ahí, Juan? Acá ando, sí. Ok, muy ¿Me bien. escuchan? Perfecto. Buenísimo, pues gracias por el espacio y vamos a seguir hablando de la poderosísima herramienta que es los modelos econométricos, porque en realidad justo lo que van a ver acá adentro también es un modelo econométrico.